puede entrar. Mira, Señor, donde hay problemas, situación de energía eléctrica, te pido, Dios, que sea tú mandándola, Señor, para que así unido en esta noche podamos seguir creciendo espiritualmente. Sigue bendiciendo a la familia pastoral de Orlando, Dios mío, gracias. Gracias, Señor, porque tú has puesto esa inquietud en ellos de seguir impartiendo, Padre, todos estos temas que son tan importantes para nuestra vida espiritual. Te pido una bendición especial para ellos y también para el expositor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pastor Orlando con nosotros. Gloria al Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. Gracias al Señor, Dios Todopoderoso, que nos permite, gloria al Señor, poder estar conectados a través de estas plataformas para seguir impartiendo su palabra, para seguir hablando de la palabra de nuestro Dios. Hoy con este tema tan importante considerado como la espina dorsal o estructura principal de soporte para entender otras profecías. Gloria al Señor. El tema de lo que es profecía de las 70 semanas. Estaremos en Daniel capítulo 9. Será nuestro texto de apoyo. Gloria al Señor. Daniel capítulo 9 será nuestro texto de apoyo para esta noche. Y repito, tenemos el tema profecía de las 70 semanas, que no es más que un programa destinado para Israel. Gloria al Señor, un programa destinado para Israel y que nos va a ayudar mucho para poder entender otras profecías futuras como el rapto de la iglesia, por ejemplo, o el tiempo de angustia para Jacob o gran tribulación, y también lo que es la segunda venida de Jesús, el reino milenario. Por eso les dije que está considerado como la espina dorsal o estructura principal de soporte, gloria al Señor, para entender otras profecías. Si pudiéramos entender bien este tema, podremos entender mejor lo que es el arrebatamiento de la iglesia, podremos entender otras profecías futuras, gloria al Señor. O sea que voy a pedir a los hermanos que si tienen alguna pregunta la hagan por el chat o al final, así ganaríamos un poco de tiempo, si permiten así ganar un poco de tiempo, y que presten atención a la lectura, porque creo que la palabra misma nos va a hablar. Lo que yo hable de mi boca, lo estaré apoyando con un texto bíblico que nos va a ayudar bastante. Repito, lo que yo hable estará siendo apoyado con un texto bíblico que estaré leyendo de inmediato. Daniel capítulo 9, versículo 20 al 27 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leo Daniel capítulo 9, versículo 20 al 27. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, entiéndase, a la hora novena o 3 de la tarde para nosotros. Versículo 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir
destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana se confirmará el pacto, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Gloria al Señor. En este capítulo 9 de Daniel, él está haciendo una oración de intercesión al principio del capítulo, una oración de intercesión por su pueblo. Gloria al Señor. Y yo quiero que veamos las razones que mueven a Daniel a buscar una respuesta de parte de Dios a favor de su pueblo. Gloria al Señor. Fíjense que la oración es a favor de su pueblo, a favor de Israel. Gloria al Señor. Y eso lo vamos a ver, las razones que mueven a Daniel a hacer esta oración, el por qué. Vamos a hablar en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 al 21. Vamos a leer 3 textos para ubicarnos bien, Vamos a leer 3 textos. El primero está en Segunda de Crónicas 36, 15 al 21. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová el Dios de tus padres envió constantemente palabra a ellos, entiéndase a la nación judía, al pueblo de Israel. Dios enviaba a los profetas a hablar, a predicar, a pregonar constantemente la palabra por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, o sea, se burlaban de los mensajeros y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, o sea, al rey de Babilonia, Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar a joven, ni a doncella, ni a anciano, ni a descrépito, entiéndase un viejo ya que está perdiendo la memoria, viejo descrépito, lo hemos oído mencionar, un viejo que está disminución de las facultades mentales, gloria al Señor, pero eso por causa de la edad, viejo descrépito, no lo perdonó ni a siquiera a ellos. Todos los entregó en sus manos, dice el 18, asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y también en ese grupo, personas que quedaron vivos, entre ellos Ananías, Misael, Azarías, Daniel, fueron de los jóvenes que Nabucodonosor llevó a Babilonia. Nabucodonosor los llevó cautivos a Babilonia. Y dice el 19, Segunda de Crónicas 36, versículo 19, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. O sea, Nabucodonosor llegó a Jerusalén, quemó la ciudad, quemó el primer templo construido por Salomón, mató a muchos judíos y a los que quedaron vivos, muchos de ellos los llevó cautivos a Babilonia. Entre esos cautivos estaban Ananías, Misael, Azarías, Daniel, entre otros muchos. Ahora veamos el Jeremías 25, el capítulo 25, versículo 11 de Jeremías, que dice: toda esta tierra, el profeta hablando, será puesta por ruinas y espanto, y 70 años servirán
a los caldeos o a Babilonia, 70 años. O sea, la palabra de Dios salió una y otra vez para la nación de Jerusalén, para que se arrepintieran de sus pecados, pero ellos se burlaban de los profetas enviados por Dios. Vamos a ver el tercer texto en Levítico 25, del 2 al 4, que dice, Levítico 25, del 2 al 4, habla a los hijos de Israel y diles, cuando ustedes entren a la tierra que les doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años trabajarás la tierra, pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. Oiga, en la semana el hombre trabajaba 6 días y el séptimo día descansaba, y la tierra descansaba el séptimo año. O sea que el hombre trabajaba 6 años y el séptimo año la tierra tenía que guardar reposo. Al principio Israel cumplía con el mandato de Jehová, pero luego en la era de los reyes, en el tiempo de los reyes, ellos descuidaron este mandato de Dios de dejar descansar la tierra. Ellos no dejaron descansar la tierra y durante 490 años no la dejaron descansar, hubo descuido. Ahora Dios, esos 490 años que ellos descuidaron la tierra, Dios se lo divide a Israel entre 7, y usted divide 490 entre 7, le va a dar 70, y por eso los envía cautivos a Babilonia 70 años. O sea, para que vean que todo tiene un porqué y un propósito. Los 70 años de cautiverio en Babilonia tienen un porqué. O sea, el pecado de Israel los arrastró a que Dios los entregara en manos de Babilonia. Pero Dios los entrega en manos de Babilonia y los entrega por 70 años. Y por eso dice, segunda de Crónicas 36, versículo 21, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, cuando Jeremías dijo, toda esta tierra será puesta por ruina y espanto, y van a servir por 70 años al rey de Babilonia. Entonces dice ahí mismo, segunda de Crónicas 36, 21, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento, o sea, todo el tiempo que los israelitas no estuvieron allí, reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Gloria al Señor. O sea que ya tenemos el porqué de los 70 años en Babilonia. Esos 70 años fue para que la tierra reposara y por causa del pecado de Israel. Ahora volvemos a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Gloria al Señor. Nos encontramos con un Daniel ya anciano. Han pasado casi ya los 70 años de cautiverio. Daniel llegó con alrededor de 15 a 18 años más o menos a Babilonia, un jovencito, y ya han pasado casi 70 años. O sea que Daniel está rondando los 80 y tantos años. Gloria al Señor. O sea, estamos hablando de Daniel, un anciano ya para esta altura de juego. Y él dice en el capítulo 9, en el versículo 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, o sea, en Babilonia, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros, el número de los años que habló el profeta Jeremías. O sea, Daniel estaba indagando las profecías y se encontró con que los 70 años ya estaban próximos a cumplirse. Entonces, cuando él está leyendo, indagando no solamente a Jeremías, él indaga a otros también. Dice que leyó a Moisés en el versículo 13 de Daniel capítulo 9 y habla de conforme está escrito en la ley de Moisés. O sea, él estaba indagando libros, estaba estudiando la palabra, los escritos, y dice la palabra que él miró atentamente en los libros el número de los años de que habló el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y cuando él ve esto, dice que vuelve su rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, ruego, ayuno, cilicio, ceniza, y ora a Jehová y hace confesión, gloria al Señor. Y dice el versículo 5 que él se incluye, hemos pecado, gloria al Señor,
Y él sigue en su oración, hemos sido el escarnio de muchos. Y el versículo 16, él dice en su oración, una oración muy conocida por nosotros: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Dice el 19, oye, oye Señor, oh Señor, perdónanos, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esta oración que hace Daniel la hace en favor de su pueblo que está cautivo en Babilonia. Y fíjense que Daniel está en una posición en los palacios del rey. Él está con su pueblo y está viendo los propios, está viendo como los sufrimientos de su pueblo durante estos casi 70 años cautivos en aquel lugar. Y dice la palabra, el versículo 20 de Daniel, aún estaba hablando y orando Daniel, aún estaba orando, confesando sus pecados y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, a la hora novena, a las 3 de la tarde, y me hizo entender, dice, me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Qué le está diciendo el ángel a Daniel? Mira, Dios no se ha olvidado de ustedes. Dios tiene un programa elaborado para ustedes. Gloria al Señor. A veces nosotros creemos quizás que Dios se ha olvidado. No, Dios no se ha olvidado. Él tiene un programa. Y al principio de tus ruegos, la orden fue dada. Y yo he venido para enseñarte el programa. Yo he venido para enseñarte, para enseñarte esa orden, lo que se está planificando en el cielo. Yo vine para mostrártelo aquí en la tierra. Gloria al Señor. Y fíjense, en el capítulo 2 hay un programa para los gentiles. Está el programa de los gentiles. En el Nuevo Testamento, en los evangelios, prácticamente encontramos el programa de la iglesia que está compuesta por judíos y gentiles. La iglesia de Jesucristo compuesta por judíos y gentiles. Hay un programa para los gentiles, hay un programa para la iglesia y hay un programa para Israel. Este programa del que vamos a hablar aquí es el programa de Israel. La iglesia ni siquiera existía cuando Daniel estaba orando en este momento. La iglesia no existía. En el versículo 24, que lo he dividido en dos partes, Daniel 9:24, lo he dividido en tres partes, perdón, en tres partes. La primera parte dice 70 semanas. Daniel 9:24 dice 70 semanas. Esa es la primera parte. En Levítico 25:8, para que podamos entender que esta semana no son semanas de días, sino que son semanas de años. En Levítico 25:8 dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, que vendrán a hacerte 49 años. Estamos hablando de la fiesta del Pentecostés, que desde la fiesta de las primicias hasta el Pentecostés, ellos esperaban 7 semanas de años, o sea, 7 por 7, 49. Los judíos tenían semanas de días y semanas de años. Y las 70 semanas de Daniel, esta profecía de 70 semanas, no son semanas de días, son semanas de años. ¿Por qué? Porque sería ilógico decir que son 70 semanas de días. 70 semanas de días son simplemente un año y 4 meses. Esos son 70 semanas de días. Un año y 4 meses y una semana. Y esta profecía de Daniel abarca la llegada del Mesías. Como abarca la llegada del Mesías príncipe, sería ilógico decir que desde Daniel hasta Jesús solo hay un año y 4 meses. No podemos decir eso. Como no podemos decir eso, entendemos claramente
que no se está refiriendo aquí a semanas de días, sino que son semanas de años. Gloria al Señor. Son semanas de años. O sea que al hablar de 70 semanas, estamos hablando de 490 años. 490 años. Entonces sigo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Versículo 24, Daniel 9:24, la parte B, que lo dividí entre A, B y C. La parte B dice, están determinadas, o sea, está diciendo, están decretadas, están establecidas, están programadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Quién es el pueblo de Daniel? Bueno, en el versículo 20 lo dice. ¿Y cuál es la ciudad santa? Ahí mismo en el versículo 20, Daniel 9:20 lo dice. Dice, mi pueblo Israel, y habla del monte santo de mi Dios, refiriéndose a Jerusalén, como dice Isaías 52:1. Despierta, despierta, oh Sión, vístete de poder, oh Jerusalén, ciudad santa. Gloria al Señor. O sea, que voy y repito y le digo, porque hay personas que enseñan como que esto es en la iglesia. Esto no es la iglesia. Este es el programa para Israel. Es el programa para Israel. Y ahí mismo lo dice claramente, están determinadas sobre tu pueblo, o sea, sobre el pueblo de Daniel, Israel, y sobre tu santa ciudad, refiriéndose a Jerusalén. Veamos el contenido del programa antes de seguir adelante. El contenido del programa de las 70 semanas que Gabriel le está mostrando aquí. Fíjense el contenido. Las 70 semanas contienen la salida de la cautividad de Babilonia. Contiene la reconstrucción del segundo templo y Jerusalén. La llegada del Mesías príncipe. La crucifixión del Mesías príncipe. El fin del pecado y llegada de la justicia eterna. La destrucción del segundo templo y Jerusalén. O sea que contiene la construcción del segundo templo y de Jerusalén, y asimismo la destrucción del segundo templo y de Jerusalén. Contiene también las 70 semanas la conexión entre Roma y el anticristo. Contiene la llegada del anticristo también. Contiene el pacto de paz de 7 años con muchos, o sea, con Israel. Contiene la violación del pacto por el anticristo. Contiene la abominación desoladora en el tercer templo. Contiene también el tiempo de angustia para Jacob. Contiene, también abarca lo que es la segunda venida, porque es hasta la segunda venida de Jesús, que sucederá luego de la consumación del tiempo de angustia para Jacob, para derramar juicio sobre el anticristo, sellar la visión y la profecía y traer la justicia eterna y reinar por 1000 años. Gloria al Señor. Continuamos en Daniel 9:24, la tercera parte, la parte C, que dice, o sea, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para, o sea, cuando dice aquí para, está hablando del propósito del programa. El propósito de las 70 semanas, oiga el propósito, para terminar la prevaricación, o sea, terminar la injusticia. Mayormente la prevaricación, lo que es prevaricación lo cometen los que son los líderes, los jueces, cuando por encima de la ley ellos imponen sus propias leyes. Eso es prevaricación. Cuando a veces reciben soborno, o cuando, que ese era primo mío, un familiar mío cercano, y yo por ayudarlo, impongo mi propia ley por encima de la ley. Eso se le llama prevaricación. Eso es injusticia. Para terminar con la prevaricación, ponerle fin al pecado. El pecado es infracción de la ley de Dios. Expiar la iniquidad, o sea, purificar al inicuo. Eso es expiar, purificar. Traer la justicia perdurable, o sea, la justicia eterna. El propósito también es sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, entiéndase, a Jesucristo. Gloria al Señor, que es el santo
de los santos, como nos muestra el texto en Salmo 45:7, que dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo y alegría, más que a tus compañeros. Salmo 45:7, te ungió Dios más que a tus compañeros. Se está estableciendo aquí el santo de los santos, a Jesucristo, que fue ungido por el mismo Jehová Dios. Tenemos el propósito de las 70 semanas aquí en el mismo versículo 24, el propósito de el programa de las 70 semanas, que en una sola palabra diríamos que el propósito sería terminar con el pecado. Si en una sola palabra tuviéramos que decir cuál es el propósito de las 70 semanas, diríamos: el propósito o la finalidad del programa de las 70 semanas es erradicar el pecado de Israel, erradicar el pecado de la nación de Israel. Gloria al Señor. Y ese objetivo estaba, o ese propósito, ese trabajo estaba en los lomos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso la unción sobre él. Y en Lucas 4:18, él mismo expresa diciendo, en Lucas 4:18, él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y Jesús, él abre el rollo leyendo allí en Isaías, y cuando él lee, él le dice a los que están allí con él: hoy se ha cumplido esta escritura ante vosotros. O sea, diciéndole: yo soy ese ungido. Cuando él está leyendo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, él dice: hoy se ha cumplido esta escritura ante vosotros. Es como diciendo: yo soy ese ungido. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. El santo de los santos. Otra cosa es que también allí en santo de los santos está escrito en mayúscula. Cuando dice santo, está en mayúscula. De los santos, el segundo, la palabra santo, la segunda vez que se escribe, está en minúscula. Entonces está dando a entender que santo es jerarquía. La primera palabra santo está dando a entender jerarquía. Ustedes saben que la escritura, para facilitarnos la comprensión, usa mayúscula. La mayúscula se usa al inicio del texto, o después de punto y seguido, o después de punto y aparte, con nombres propios, o para distinguir, para facilitar la comprensión. Por eso cuando nosotros leemos Dios en minúscula, claramente estamos entendiendo que no es Jehová. Pero cuando se habla de Jehová, mayormente, o cuando se habla de Jehová, nosotros escribimos mayúscula y lo encontramos así mismo en la Biblia en mayúscula. Cuando habla Dios en mayúscula, se está refiriendo a Jehová. Gloria al Señor. Pasamos al versículo 25 de Daniel. Daniel capítulo 25. En el 24 nos dimos cuenta que vimos el propósito del programa y vimos que el programa está determinado para Israel y que estas 70 semanas no son semanas de días, sino que son semanas de años, a lo que Israel llama el Shemitah. Eso lo vimos en Levítico 25:8, el Shemitah, que tenían semanas de días y semanas de años. Aquí estamos hablando de todo un programa para 490 años, gloria al Señor. Un programa para Israel de 490 años. Daniel 9:25, lo tengo dividido aquí en dos partes. La primera parte, Daniel 9:25, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, cuando habla desde, está hablando de que el inicio del programa, desde, o sea, ¿cuándo inicia el programa de las 70 semanas? Aquí lo dice, cuándo iban a iniciar, Daniel 9:25. Con la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. O sea, no cuando Jerusalén esté edificada iba a iniciar el programa, sino con la salida de la orden para edificar la ciudad. Con la salida de la orden iniciaría también el programa de las 70 semanas. Gloria al Señor. Entonces, hay varias órdenes. Una la encontramos en Esdras capítulo 1, versículos del 1 al 3,
Esdras capítulo 1, versículos del 1 al 3, que dice, el rey Ciro en su primer año de gobierno emitió una orden que se limitaba a la reconstrucción del templo. Fíjense, esta no es la orden. En Esdras capítulo 1, esta no es la orden. La orden la encontramos en Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2, porque la orden dada por Ciro en Esdras se limitaba a la reconstrucción del templo. Se limitaba a la reconstrucción del templo. Ahora, leemos en Nehemías capítulo 2, el versículo 5 y el versículo 6 dice, y dije al rey, si le place y he hallado gracia, estoy leyendo en Nehemías capítulo 2, versículos 5 y 6, estoy leyendo la salida de la orden. ¿Cuándo salió la orden? Por el rey persa, Artajerjes 1, Artajerjes 1. Nehemías 2, versículo 5, y dije al rey, si le place y he hallado gracia delante de tus ojos, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Gloria al Señor. Nehemías le señaló tiempo al rey y el rey le dio permiso para que él fuera y reconstruyera, porque él estaba triste porque los muros de Jerusalén, la ciudad toda quemada. Recuérdense que Nabucodonosor le ha prendido en fuego, gloria al Señor, había destruido el templo y todo. Y Nehemías estaba triste porque hasta este tiempo todavía la ciudad estaba en ruinas. Y la orden sale aquí alrededor del año 445 antes de Cristo, justamente el 14 de Nisan. Eso sería para nosotros marzo. En el año 445, gloria al Señor, sale la orden para restaurar. Aquí inicia el programa. Con la salida de la orden para reedificar Jerusalén, inicia el programa. Entonces, voy a la otra parte del versículo 25. La primera parte dice, sabe pues y entiende que desde, o sea, ¿cuándo va a iniciar? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta, y ya con decir hasta estoy diciendo que ¿cuándo terminará? Hasta inicio, desde inicio hasta final, hasta el Mesías príncipe. Le estoy leyendo en Daniel 9:25, parte B. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, esta parte nos está mostrando que las 70 semanas están divididas en varios periodos de tiempo. Y aquí mismo nos está mostrando 2 periodos de tiempo. El tercer periodo lo vamos a ver más tarde en el versículo 27, pero aquí en este versículo nos está mostrando 2 periodos, y ya con esto lo estoy diciendo, hay 3 periodos. Las 70 semanas, 490 años, están divididos en 3 periodos. 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. 7 semanas que van, el primer periodo de 7 semanas que va desde la salida de la orden para reedificar Jerusalén hasta la reedificación de Jerusalén. Ese es el primer periodo. Si entendemos que son semanas de año, multiplicaríamos 7 por 7, que nos daría 49. 7 por los 7 días de la semana, claro. 7 por 7, 49. O sea, serían 49 años. El primer periodo de 7 semanas son 49 años que van desde la salida de la orden para reedificar Jerusalén hasta la reedificación de Jerusalén. Habrán 49 años. Y el segundo periodo de 62 semanas, que si multiplicamos 62 por 7, nos daría 434 años, que van desde la reedificación de Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Si sumamos estos 2 primeros periodos,
de 7 semanas más 62, si lo sumamos así, 7 más 62, nos daría 69 semanas, o sea, faltando una. Y si sumamos 49 años más 434 años, nos daría 483 años. No sé si están sumando conmigo o están llevando la línea, pero este programa, a Daniel se le está dando la fecha exacta de la llegada del Mesías. A Daniel se le está dando conjuntamente con el programa la llegada exacta del Mesías. Se le está diciendo, desde la salida de la orden para reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 483 años. Oiga, 483 años. Cuando le dice 7 semanas y 62 semanas. Se le está diciendo, habrán 69 semanas. O habrán 483 años justamente cumplidos con la entrada triunfal en Jerusalén. Leo en Mateo 29:1, Mateo 29:9, perdón, Mateo 29:9. Dice, y la multitud que era muy numerosa aclamaba diciendo, Hosanna al hijo de David. O sea, ya ahí lo están reconociendo como príncipe. A Jesús lo reconocieron como príncipe en la entrada triunfal. Hosanna al hijo de David, bendito el que viene en nombre de Jehová. O sea, también lo están reconociendo como Mesías. Lo reconocieron como Mesías y como príncipe a la vez. Y leemos en Lucas 19, 41 al 44. Lucas 19 dice, 41 al 44, que cuando llegó cerca de la ciudad, cuando Jesús llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú también conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Oiga lo que dice Jesús, si tú también conocieses, si tú también, o sea, Israel no reconoció al Mesías, pero parece que hubo otro pueblo que sí lo reconoció, porque Jesús le dice, si tú también, o sea, los judíos no reconocieron al Mesías, pero los gentiles, por eso dice la palabra, a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria al Señor. Entonces, dice él, si tú también conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Lo que es para... Yo he venido a traer paz, pero tú no me has reconocido como tal, como Mesías, como tu príncipe, como tu Salvador. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Oiga, está encubierto de tus ojos. O sea, hay un velo. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Está hablando de la destrucción de Jerusalén en el año 70 por Tito Vespasiano, por los romanos, gloria al Señor, cuando destruyeron a Jerusalén. Dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lucas 19:44. Dice que los judíos no conocieron el tiempo de su visitación. No reconocieron a su Mesías, gloria al Señor. No lo reconocieron. O sea que en el 9:25 aprendemos cuándo inicia el programa de las 70 semanas, que es con la salida de la orden. Y también aprendemos cuándo termina. Aprendemos la llegada del Mesías, que es 483 años después de la salida de la orden. Y aprendemos aquí mismo en el versículo 25 de Daniel capítulo 9 que las 70 semanas están divididas en 3 períodos. Aquí conocimos los 2 primeros períodos. El primer período, 7 semanas,
que son 49 años, que van desde la salida de la orden para reedificar Jerusalén hasta la reedificación de Jerusalén, y el segundo periodo de 62 semanas, que multiplicado por 7 nos dan 434 años, que van desde la reedificación de Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Si sumamos 49 años más 434 años, son 483 años. Pasamos al versículo 26. Lo tengo dividido aquí en 3 partes. La primera parte, Daniel 9:26, nos dice: y después de las 62 semanas, o sea, pasado el segundo periodo, cuando aquí habla después de las 62 semanas, es como decir también después de los 2 primeros periodos, gloria al Señor, después de las 62 semanas, porque acuérdense que cuando termine las 62 semanas, habrá pasado también las primeras 7 semanas. Después de las 62 semanas, ha terminado el segundo periodo, parte B, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, no porque él haya cometido algún tipo de pecado, él, no por pecado de él, no por sí. Gloria al Señor. Y le voy a decir algo. Aquí en este versículo 26, no se está hablando de acontecimientos. No se está hablando de los acontecimientos, gloria al Señor, de la semana 70, porque hay personas que explican que las 70 semanas ya se cumplieron. Aquí no se está hablando de acontecimientos de la semana 70. Los acontecimientos de la semana 70 están en el versículo 27, no aquí en el 26. Gloria al Señor. Aquí en el 26 se está hablando después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, no por él. Entiéndase, cuando él entró a Jerusalén, en la entrada triunfal, estamos hablando cuando él entró a Jerusalén, simplemente le quedaban algunos 7 días, era la última semana de él sobre la faz de la tierra. Cuando se cumplió el tiempo, fue muerto en la cruz del Calvario. Israel chocó con la piedra de tropiezo, interrumpiendo así lo que es aquí, lo que es las 70 semanas. Fue en la semana 69, gloria al Señor. Pasada la semana 69 y antes de las 70, se le quita la vida al Mesías. Aquí en el versículo 26 se está hablando de una interrupción al programa causado por la no aceptación al Mesías. Cuando dice más, no por sí, porque nadie encontró causa alguna para condenar a Jesús. Pilato no encontró causa alguna para condenarlo. Ni el pueblo, ni Herodes, ni los fariseos, ni los que fueron sobornados. Nadie encontró nada en contra de Jesús. Y por eso San Juan 1, le leí ahorita, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. A lo suyo vino, hablando de Israel, pero Israel no les recibió. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estoy varado en el versículo 26, Daniel capítulo 9. Fíjense, Israel tropezó con la piedra de tropiezo. En Lucas 13:34, Jesús exclama diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Mas tú no quisiste. O sea, Jesús quiso, pero Israel no quiso. Ellos no quisieron. Y por eso él exclama: matan a los profetas, apedrean a los que los han enviado. Vengo yo y trato de hacer el trabajo, pero ustedes no quieren. Voy a leer en Romanos capítulo 9 algunos versos
Romanos capítulo 9, leeré algunos versículos del versículo 10 y también algunos versículos del capítulo 11. Romanos capítulo 9, voy a leer del 1 al 8. Romanos capítulo 9, versículo 1 al 8 dice, Pablo hablando, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Oiga la tristeza de Pablo y el continuo dolor de él. Él dice, yo deseara ser maldito yo mismo, yo deseara ser maldito yo, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea, Pablo está dolido y está entristecido porque él ve la ceguera que tiene Israel en cuanto al Mesías. Él ve la ceguera de cómo ellos no han aceptado al Mesías, pero Pablo, siendo israelita y entre otros israelitas que han aceptado, pero él dice, la nación en sí está ciega. Y él dice, yo quisiera ser maldito yo y no que esa maldición caiga sobre ellos. Yo quisiera como que haya una forma de que yo pueda morir, sacrificarme por mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas son de ellos, pero están ciegos. Los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y dice el 6, Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado, oiga, porque el programa de las 70 semanas contiene que él iba a traer la justicia perdurable, iba a traer la paz sobre la nación, pero ellos crucificaron a su Mesías, crucificaron a Jesucristo. Entonces, al crucificarle y al ver a la nación de Israel en pecado, en corrupción, Pablo siente este dolor y dice, oh, pero yo quisiera ser maldito yo, porque mire, ahora Cristo vino por ello. Pero Pablo dice y entiende en el 6, no que la palabra de Dios haya fallado, la palabra de Dios no ha fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. O sea, no los que son los parientes de él según la carne de Abraham, son los que son hijos de Dios, sino los que son hijos según las promesas. Esos son los que son contados como descendientes, lo de la promesa. Y esa promesa nos ha alcanzado a nosotros los gentiles al día de hoy. Gloria al Señor. O sea que la ceguera de Israel no ha sido más que un plan del mismo Dios, gloria al Señor, para poder salvarnos a nosotros mismos los gentiles. Gloria al Señor. Ahora bien, Dios, que lo vamos a ver aquí mismo en la palabra, en la semana 69 que crucifican al Mesías, o pasada la semana 69, que es lo que dice aquí, después de la semana 69, crucificaron al Mesías, gloria al Señor, e interrumpen, gloria al Señor. Veo una mano levantada, creo que el pastor Ronnie. Mi pastor, ¿usted quiere decir algo? Ahora. Quería preguntarle si usted tiene el capítulo 11 de Romanos, versículos 25 y 26. Amén. Voy al capítulo 10 ahora, para hacer 9, 10 y el del 11 también, sí, señor. Ok. Cuando esté leyendo, usted me sigue. Si hay algo más que usted va a añadir, me puede decir. Yo voy a leer y luego usted, si quiere añadir, me avisa. Entonces, esa promesa nos alcanzó a nosotros también, a los gentiles. O sea, Dios le reservó a Israel una semana, la última, que no la hemos leído en Daniel 9:27. Simplemente leímos del programa los dos primeros periodos, de 49 años el primero y de 434 años el segundo. El primero que va desde la reconstrucción, desde la salida de la orden hasta la reconstrucción del templo, 49 años.
y desde la reconstrucción del templo hasta el Mesías, 434 años. Si sumamos los dos primeros periodos, nos va a dar 483 años. Aquí, cuando llega este cumplimiento, dice la palabra que crucifican al Mesías. Hay una interrupción del programa y el reloj profético para Israel se detiene. Para Israel, el reloj profético de Israel se detiene allí, pero no es más que un plan de Dios para salvarlo a ellos. Ellos rechazaron al Mesías. Ahora Dios le tiene reservado un tiempo, como son hijos de Dios. Dios les reserva un tiempo para castigarlo por el rechazo a su hijo, pero también para salvarlo. O sea, el tiempo de angustia para Jacob, que son esos 7 años reservados, es un tiempo de castigo para Israel, pero es un tiempo también de salvación, porque son hijos de la promesa. Dios tiene promesa con ellos. Entonces, oiga lo que dice Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, oiga, los gentiles, nosotros la alcanzamos por la fe. Esa promesa que fue dada a Abraham antes de la circuncisión. Nosotros somos hijos de la promesa, gloria al Señor. Entonces dice el 31, Romanos 9, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Dice el versículo 32. O sea, ¿por qué Israel no alcanzó la justificación? Es lo que está diciendo. ¿Por qué? Bueno, porque iban tras ella, no por fe. Fíjate que la misma Biblia que está hablando, no yo. Romanos 9:32. Israel no alcanzó la justificación porque iban tras la justicia, o sea, iban tras Jesús, pero no por fe, porque la justicia es Cristo. Pero iban, pero no por fe, sino como por las obras de la ley, y tropezaron en la piedra de tropiezo que es Cristo, como está escrito, versículo 33. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él, o sea, en Jesús, no será avergonzado. Romanos capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo, lo que yo anhelo en mi corazón y mi oración a Dios, dice Pablo, por Israel, es para que ellos se salven. Yo oro a Dios para que ellos se salven, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Le está diciendo que están ignorando la realidad. Israel está ignorando la verdad. Dice el 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, Israel no se ha sujetado a la justicia de Dios. Romanos capítulo 11, versículo del 1 al 5. Digo pues, ¿ha desechado Dios a Israel? Porque fíjense, crucificaron al Mesías. Capítulo 11 de Romanos. ¿Ha desechado Dios a Israel? Dice Pablo, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual desde antes lo conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? Cómo Elías invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas le han dado muerte, han derribado tus altares, y solamente quedo yo, y me están buscando para matarme. Hay como algo Dios en contra de ellos, pero la divina respuesta le dice, Jehová le dice a Elías, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, gloria al Señor. Hay un remanente aún en este tiempo escogido por gracia. Vuelvo al versículo 11, Romanos 11:11 en adelante. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. Oiga, porque Israel tropezó con la piedra de tropiezo que es Jesús. Israel tropezó con Jesús. Cuando no le aceptaron, más bien le crucificaron. Entonces, tropezaron para caída. Dice él, en ninguna manera.
no fue para que cayesen. Fue un tropezón, pero no para que cayesen, no para que se perdiesen ni nada de eso. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Gloria al Señor. Y si su transgresión, Romanos capítulo 11, versículo 12 en adelante, y si la transgresión de Israel es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. O sea, si por ellos haber transgredido, el mundo es rico y por el defecto de ellos vino la riqueza a los gentiles, ¿cuánto más ustedes creen que la restauración de Israel va a traer? O sea, si con la transgresión de ellos se ha logrado tal riqueza, ¿qué ustedes creen con su restauración? Gloria al Señor. Porque a vosotros hablo, gentiles, porque yo soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, o sea, a los de Israel, y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión, o sea, la exclusión de Israel es la reconciliación del mundo, oiga, si con la exclusión de Israel Dios reconcilió al mundo, ¿qué no hará Dios con la admisión de Israel? Dice él, vida de entre los muertos. Eso será vida de entre los muertos. Gloria al Señor. Entonces, para que entendamos, Dios le ha reservado esa semana 70, la última semana, a Israel. Si las primicias son santas, dice aquí, entiéndase por primicia los primeros. Gloria al Señor. Si las primicias son santas, hablando de los patriarcas de Abraham, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, hablando de, gloria al Señor, las promesas dadas a Abraham, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Israel, pues si algunos de las ramas fueron desgajadas, algunas de las ramas fueron quitadas, y tú, siendo olivo silvestre, o sea, siendo tú un hombre de la selva, un salvaje, un olivo silvestre que no daba fruto, tú has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. O sea, es esa promesa dada a Abraham que te está sustentando a ti. Tú estás aquí porque esa promesa te ha alcanzado, gloria al Señor, a través de la fe. Entonces dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, que no crees que el orgullo, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad, lo severo que es Dios, ciertamente para los que creyeron. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Fue severo Dios, hermanos, para con Israel. Fue severo. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. Dios hubo castigo para con ellos. Fue severo. Entonces, mira la bondad. Entonces dice aquí, mira la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permaneciesen en incredulidad, serán injertados. Volverán a ser injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, o sea, fuiste cortado de las garras del mismo diablo, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, o sea, fuiste injertado en Jesucristo, a través de esta promesa, gloria al Señor, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? O sea, que el programa de las 70 semanas
hubo una interrupción a finalizar la semana 69 por la crucifixión del Mesías. Hubo un velo puesto, gloria al Señor, y Jesús mismo lo dice a ellos, que no conocieron el tiempo de su visitación. Jesús vino a traer paz perdurable, justicia eterna. ¿Y sabe cómo nos damos cuenta también? Que el propósito en sí no se ha logrado. Porque al mirar a Israel, usted se da cuenta que al día de hoy, Israel permanece en pecado. E Israel no hay algo que anhele más como la paz. Y por eso la Biblia dice que oremos por la paz de Jerusalén. En Salmo 122 dice que oremos por la paz de Jerusalén. Jerusalén hasta el día de hoy está en pecado. No hay justicia perdurable. Entonces no podemos decir que las 70 semanas han sido cumplidas cuando Israel permanece aún en pecado. Entonces, dice el versículo 25, Romanos 11, 25. Quiero que presten atención aquí. Romanos 11, 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Oiga, Pablo reconoce que esto es un misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. En parte, el endurecimiento de Israel tiene límite hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hasta la segunda venida de Jesús. Porque la plenitud de los gentiles, hay una parte que se va en el arrebatamiento de la iglesia y hay otra parte que se va en la segunda venida de Jesús. O sea, pasado el tiempo de angustia, hay un grupo que se levanta, que fueron decapitados, gloria al Señor, en el tiempo de angustia para Jacob, y se van a levantar en la segunda venida. Entonces ahí culminará lo que es la plenitud de los gentiles. En la segunda venida de Jesús, que aquí claramente lo establece en el 26, cuando dice que luego de la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, Jesucristo, que apartará de Israel la impiedad. Dice el 27, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. O sea, claramente nos está diciendo aquí que el pecado de Israel no ha sido quitado. Y quizás dijéramos, oye, entonces el programa falló. No, el programa no ha fallado, y Pablo lo dijo. No que la palabra de Dios haya fallado, no, porque el endurecimiento sucedió con la crucifixión, y la crucifixión sucedió pasada justamente la semana 69. La semana 70 no ha tenido cumplimiento aún, gloria al Señor. Dios se la reservó a Israel para castigarlo por un lado por el rechazo a su Mesías y para salvarlos a la vez. O sea, Dios determinó un programa para Israel, para sus hijos. Sus hijos estaban en desobediencia, gloria al Señor, y Dios le reservó a ellos una semana para poder salvarlo. Pablo reconoce que es un misterio y él dice, no quiero que ignoren este misterio. Y en el versículo 33, Romanos 11, oiga lo que él expresa. Versículo 32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Nos sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. No se pueden averiguar los caminos de Dios, no se pueden entender. Son un misterio. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, hubo un tiempo en que Israel estaba, el reloj profético para Israel estaba corriendo. Pero en cuanto el reloj profético corría para Israel, nosotros los gentiles estábamos sujetos a desobediencia, gloria al Señor. Estábamos sujetos a desobediencia mientras el reloj corría para ellos.
teníamos un velo puesto nosotros los gentiles. Ahora bien, cuando ellos crucificaron a su Mesías, cuando ese velo se plantó en los ojos de los israelitas, entonces Dios los sujetó a ellos en desobediencia y ahora está corriendo el reloj para nosotros los gentiles. Este es un tiempo de gracia que se abre desde la cruz del Calvario con el nacimiento de la iglesia, del costado traspasado de Jesucristo en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Un tiempo que nos ha arropado por alrededor de 2000 años, y el tiempo de gracia se extiende aún para todo aquel que en él cree, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora bien, cuando termine esto que llamamos la plenitud de los gentiles, cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia, que luego con el arrebatamiento de la iglesia se dará inicio a lo que es el periodo de gran tribulación. Cuando termina el tiempo de gran tribulación, entonces viene Jesucristo en su segunda venida, gloria al Señor. Y ahí se levantarán los que fueron decapitados por causa de la palabra de Jesús, los que no adoran a la bestia ni nada. Y dice la palabra que se unirán a nosotros. Cuando termine ahí la plenitud de los gentiles, entonces Dios se volverá a Israel. El reloj profético caminará hacia Israel nuevamente, gloria al Señor. El reloj para con Israel se activará una vez más, gloria al Señor. Quiero darle participación a nuestro pastor Ronnie, si tiene algún comentario, y luego volveré al libro de Daniel. Pastor, le queda poco tiempo. Amén. Sería bueno que esta última semana lo dejara para el próximo miércoles. Usted entiende. Ok, con la condición de que si en dado caso no puedo, usted continúe con esa condición. Yo no tengo ningún problema. Amén. Entonces lo podemos dejar aquí, no hay problema. Aquí mismo lo dejamos. Si entonces yo le voy a pasar a nuestra pastora Betania. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer ahora. Creo que está clara la lectura, pero si hay alguna pregunta, la pueden hacer ahora. Paso a nuestra pastora Betania. Gloria al Señor. Amén. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento para aprovechar el tiempo, los minutos que restan. Amén. O entendimos todo o no entendimos nada. ¿Tiene alguna pregunta, hermano Pedro Mejía? Ajá. Dios le bendiga. Amén. Quisiera que él explique un poquitito con relación a lo que él dijo último, que yo, si no escuché mal, él dijo después que pase la tribulación, entonces vendrá Jesús. Nosotros, no sé si se referió a la tribulación o a la gran tribulación. Él se refería a la gran tribulación. Gran tribulación. A la tribulación, ok. A ver, eso es. Amén, porque tenemos arrebatamiento, luego que tenemos arrebatamiento y se activen los 7 años, entonces luego tenemos la segunda venida, que es lo que siempre he querido que la iglesia pueda entender, que arrebatamiento y segunda venida no es lo mismo. El arrebatamiento es una aparición y la segunda venida ya será en la tierra, no en las nubes. La segunda venida sucede luego de los 7 años. Pero el hermano Pedro lo que quería que entendiéramos es que hay una tribulación y una gran tribulación. Amén. Eso Amén. es lo que la pregunta se basaba en eso, porque los primeros 3 años y medio son de tribulación y la gran tribulación son los últimos 3 años y medio. Amén. Entonces ahí es que le hace la pregunta para que usted le aclarara si Jesús viene es después de los primeros 3 años y medio o la gran tribulación, que son los segundos 3 años y medio. Amén. Wow, entendí perfectamente. Pero sí, luego de los 7 años, pasada la gran tribulación. Gloria al Señor. Pasada la gran tribulación, sí, porque hay personas que enseñan se me olvidó, a milenialistas, los mid. Ellos enseñan que Jesús viene a mediados a los 3 años y medio, pero no, es al final de la gran tribulación.
al final de los 7 años. Amén. Amén. Okay. Si alguien más tiene una pregunta, puede hacerla. En O este un momento. comentario también. O un comentario, lo que sea. Tenemos la ventaja, mis hermanos, de que está grabado. Digo que está grabado para que volvamos a escucharlo, lo que quizás. Quisiera hacer un comentario de lo último que se leyó en Romanos capítulo 11, versículo 25 y 26, donde habla de la plenitud de los gentiles. Quisiera que los hermanos tuvieran en cuenta que cuando se habla de plenitud es algo que es completo. Amén. Esta es la oportunidad que se abrió para nosotros. Con la muerte de Cristo se abrió la oportunidad para el pueblo gentil. Sin embargo, el número de gentiles que será salvo, Dios conoce qué cantidad es. Después que se complete ese número, ya no habrá salvación para los gentiles. No va a haber salvación para los gentiles. Es decir, que quien sobrevive del pueblo gentil, quien sobrevive a la gran tribulación, ya no va a haber salvación para él. No va a haber salvación para ningún gentil, porque ya el número que Dios tenía para que los gentiles fueran salvos, ya se habrá completado. Como siempre decían nuestros ancianos, asegurémonos de irnos en la primera vuelta. Amén. Dios le bendiga. Mi Amén. pastor, ahí mismo, lo que usted dijo, que quede claro a los hermanos que nos están oyendo, que quede claro, los que queden vivos no tendrán chance ya. No. Los que queden vivos no tendrán chance, gentiles, hablando de los gentiles, porque hay una masa, hay un grupo, un remanente que pagará el precio con su propia sangre, será decapitado por no haber adorado a la bestia ni a su imagen. Pero permítame, y esos se levantarán en la segunda venida de Jesucristo. Pero déjeme decirle que no hay garantía de eso para nadie, porque eso tampoco es una segunda vuelta, eso es un chance porque tú pagaste el precio. Pero déjeme decirle que habrá muchas personas que se quedarán en el arrebatamiento y estarán presos. Y el hecho de que estén presos, cada día que pasa, están perdiendo. Porque no es que tú te quites la vida, de que, ay, déjame matarme, déjame ahorcarme y seré salvo. No. Es que por causa de la palabra te decapiten, te maten. Y déjame decirle que el anticristo no va a matar a nadie así de que tú no te quieres ponerse yo, pa, muerto. No, es decapitado, es torturado hasta la muerte. Y esos que se han torturado y se han muerto, porque el que esté preso de como una cárcel y venga la segunda venida, que hay gente que pregunta, ¿y esos que estaban presos? No, es que ya usted se quedó en el arrebatamiento por haberse quedado, ya usted tiene problemas. Ya por haberse quedado usted tiene problemas. Entonces ahora dice que no, que porque estaba preso en una cárcel, tiene problemas ya por haberse quedado. Ahora lo que lo decapitaron, lo que fueron muertos, o sea que no hay garantía de salvación después del arrebatamiento, que a muchos se van a salvar, sí, pero no hay garantía de decir, no, hay una segunda vuelta, no hay segunda vuelta. Amén. Hay un chance, amén. Amén. Si alguien más quiere decir algo, ya estamos culminando. Amén. Todo está indicando, mis hermanos, que la iglesia de Cristo, como decía el pastor, debe de estar preparada. No vamos a jugar con nuestra salvación, con este tiempo especial que Dios nos ha dado de buscar su presencia y estar preparado, listo, porque en cualquier momento podemos irnos y sería bueno que la iglesia no esté pensando, como acabamos de decir, en esas cosas de segunda vuelta ni nada de eso. Nosotros no somos de esos. Amén. Hay que estar preparado y ya listo. Amén. Damos gracias a nuestro Dios entonces en esta preciosa y santa noche. Hicimos, Pastor Orlando, ojalá y Dios quiera que usted el próximo miércoles Dios haga un milagro y esté libre
para que continúe con el tema. Es un tema que llama mucho la atención. Muchos hermanos han estado escribiéndome para que le envíe la grabación y eso. Yo exhorto a los hermanos que volvamos y escuchemos nuevamente esta grabación, desglosemos esos textos que el pastor muy detalladamente iba dando. Yo lo escribí también por el chat. Sé que los hermanos que estaban tomando anotación tuvieron la oportunidad y así escudriñamos mejor la palabra del Señor. Amén. Ya para el miércoles, con la ayuda de Dios, Usted la última. que estará el pastor, ya tendrá más tiempo, más tranquilito para desglosar esa semana, esa última semana. Amén. Gracias a nuestro Dios. Qué bueno es estudiar la palabra del Señor. Qué bueno. Esto es nuestro estilo de vida, mis hermanos. Esto es lo nuestro, de esto que nosotros debemos saber y conocer. Amén. Esto Amén. es lo nuestro. Y por eso le damos gracias a nuestro Dios. Vamos a estar despidiendo en esta noche. Le voy a pedir a nuestro hermano Pedro Mejía, que lo escuché ahí, me alegré bastante, mi amigo Pedro. Apagó la cámara, no sé si es que ya no quiere hablar, pero quisiera que él orara, amén, que él orara para ser despedido y con la doxología, mi hermano Pedro Mejía. Amén. Vamos Amén. a orar, mis hermanos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias, Señor, por este gran estudio, Padre Celestial. Esto ha sido un manjar y pudiéramos decir, Dios mío, esta colección de estudios que se han estado llevando. Padre, te agradecemos, Señor, que cada día tú pones la mente, en el corazón, Dios mío, en los labios de estos maestros para que puedan enseñar, Dios mío, Señor, lo que tú has mandado. Padre, gracias, Señor, oh Dios, gracias porque tú has provisto, Dios mío, de la tecnología para que por estos medios, Padre Celestial, podemos encontrarnos, Padre Celestial, cada uno aún en su casa a la distancia que está, pero que podemos mirarnos, Dios mío, y escucharnos y alentarnos, como dice la palabra, con estas palabras. Muchas gracias por todo, Padre. Recibe la gloria y la honra. Bendice, Dios mío, Señor, oh Dios, a quienes han tenido la parte del trabajo. Y Dios, dale cada día más para que ellos nos sigan dando, porque cada día necesitamos más. Pero yo sé que tú tienes para nosotros hasta el día en que nos toque partir de esta vida a la eternidad. Muchas gracias por todo, Padre. Bendícelo de una manera especial a todo el que ha estado en esta cobertura y ayúdanos, Dios mío, a unos y a todos, sobre todo, Dios mío, los maestros. Cada día, Dios mío, bendícelo de una manera especial y dale, Dios mío, Señor Dios, para que sigan dando. Muchas gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros desde ahora y hasta el fin. Dios nos bendiga.